Voy a leer un soneto escrito y publicado recientemente. Se titula Nueva Aventura. La muerte no es un viaje, es un regreso. No es partir a región desconocida, es volver al origen de la vida, patria de carne y polvo, sangre y hueso. Por eso no me aterrará, por eso llegaré a su ribera presentida, como quien entra a tierra conocida, buscando amor y sal, abrazo y beso. Este mar y estas tierras circundantes no serán enigmáticos países, sino el abismo en que habitara antes. Y transformado en otra esencia pura, el amor que ha nutrido mis raíces aprenderá a vivir otra aventura. Voy a leer un soneto titulado Viaje, que aparece publicado en mi libro de poemas Solo existe una sangre. Dice así: amarte es emprender el más hermoso viaje, recorrer la frontera de la vida y la muerte, penetrar al más cálido país al poseerte, vislumbrar carne adentro el más hondo paisaje, con todos los sentidos viajar a otro paraje, donde el sueño en desnuda realidad se convierte, es habitar con una vida más pura y fuerte el orbe en que difunden los astros su lenguaje. Amarte, amada mía, es un viaje encantado, será un tiempo el viajero y el país conquistado, sondear el arcano de un divino hemisferio. Amarte es ir al fondo de ti misma y yo mismo, y en la raíz del cosmos comprender el abismo donde Dios y la carne son el mismo misterio. De las posibilidades que nos ofrecen las manos, de sus servicios y su docilidad, debería mantenerse una cátedra en las escuelas. Ninguna forma de la creación parece tan lista, tan hacendosa. Hacen las veces de los ojos como en el ciego, al tocar las vibraciones de los colores. Hacen las veces del oído, ahuecándola sobre los tímpanos apagados. Las manos, ellas precisamente, levantaron piedra a piedra las catedrales góticas y nuestras recatadas iglesias de aldea. Escribieron poemas, narraciones y partituras, y amasaron lo mismo la tinaja de barro que la proporción de los mármoles antiguos. Nadie, en efecto, podría callar el elogio de las manos, ponderar su idoneidad como herramienta, el fulgor que suponen minuciosa, técnicamente colocadas en el extremo de los brazos. Dios creó las manos para José el carpintero, para David el músico, que es lo mismo que decir, para todos nuestros obreros y artesanos, para el monarca o para el villano. Ellas ciertamente hablan su propio lenguaje, de caricia o violencia, tiemblan y se demoran en el negocio del amor, saben los signos convincentes de la invitación o la despedida. Por eso, no son inútiles del todo esos menesteres que en la escuela se llaman trabajos manuales. Y es indispensable también por eso educar, lubricar simultáneamente con las cuerdas interiores del corazón las manos todavía torpes de nuestros niños. Nos faltan obreros especializados, cirujanos que tengan en los dedos antes que en el bisturí los secretos de la vida, manos capaces de entender el orden matemático de los teclados. Sin ese adiestramiento no se afina la sensibilidad de un pueblo, ni se hacen perfectos los caracteres de la caligrafía. Sin las manos, los volúmenes que llenan nuestros espacios resultarían imperfectamente conocibles. Constructoras de todo, destructoras de todo, las manos roban y aman, pegan y acarician, edifican, incendian y rigen el crecimiento de nuestras labranzas. Santiguan lo mismo que absuelven. Todo ello se afina y aprende en estos inofensivos menesteres
que en la escuela hacen perder el tiempo, calcomanías, recortes o pajaritas de papel. ¿Debe el hombre meterse en un laberinto? Tal vez sí, en sentido muy general, lo que se llama comúnmente actitud científica por oposición a actitud política, es la característica del intelectual. Es esa la raíz profunda de su incompatibilidad frecuente con el poder. Todas las sociedades humanas han cultivado el mito del fruto prohibido, la manzana que no se puede comer, aunque se permite consumir cualquiera otra del paraíso, la caja de Pandora que no se puede abrir, el árbol del bien y del mal que oculta el conocimiento, o sea, el gran enemigo del poder. La tendencia humana es abrir todas las puertas, meterse en todos los laberintos, aun con el peligro remoto o próximo de provocar una catástrofe. Los niños lo hacen instintivamente. Esta parece ser una cualidad innata del hombre, descifrar enigmas como Edipo. Los griegos conservaron un mito maravilloso, el laberinto, un misterio que es preciso resolver de alguna manera, aunque sea con un solo hilo. Y es también una figura que aparece en culturas muy distintas. La celta en Irlanda ha dejado grabados en piedras de laberintos líneas que se cruzan y se cierran indefinidamente. Se halla también en los dibujos precolombinos de nuestra Colombia. A veces la vemos también cuando cerramos los ojos y apretamos los párpados. Tal vez es una oscura manera que tiene el hombre de simbolizar el misterio del conocimiento con la figuración de las circunvoluciones del cerebro. ¿Qué es aquello que nos impulsa a arriesgar la felicidad, el amor, la vida misma, por la simple pero compulsiva curiosidad de abrir la última puerta? Está diseñado el ser humano de tal manera que no podemos aceptar el hecho de una puerta cerrada, aunque sospechemos o sepamos que al otro lado están el escándalo, la catástrofe, el desorden y la muerte. Este es el laberinto de la inteligencia. Adán y Eva tienen que cometer el acto prohibido, comer el único fruto que se les prohíbe, y por eso mismo, porque es prohibido. Pandora tiene que abrir la caja contra la prohibición absoluta. No hacerlo es rebajar la condición humana. Curiosamente, el mito plantea un desobedecimiento a la voluntad divina para poder ser totalmente humano. Un Adán obediente al mandato, sujeto al tabú, incapaz de saborear el fruto del conocimiento, de poder elegir el mal, sería un ángel. En otras palabras, perdería la dignidad de ser hombre. Hay que meterse, pues, en el laberinto. Las necesidades estratégicas obligaban a los conquistadores a buscar la protección de los cerros. Bacatá, en pleno descampado, ya había sido incendiada varias veces por las huestes de Tisquesusa. En cambio, Teusaquillo les ofrecía la garantía de guardarles las espaldas. Pero sobre la ubicación del sitio hay además otro dato precioso consignado por Fray Pedro Simón en sus noticias historiales. Allí dice que los españoles se instalaron en una aldea llamada Teusaquillo, que hoy permanece, o sea, en el año de 1620, fecha en que escribió su obra. Esa aldea no puede ser sino la que en 1676, 56 años más tarde, citó Piedrahíta al decir: en lo más elevado de la ciudad hay un lugar que llaman Pueblo Viejo. La calle 14, entre carreras segunda y tercera, se llama todavía de ese modo, nombre que se le dio seguramente por ser la vía de acceso más directa al poblado, subiendo por la ribera sudoeste del río San Francisco. Como en el ánimo de Quesada solo estaba por entonces asegurar la residencia de la tropa que aquí dejaba, compuesta por unos 130 hombres, apartados los 30 que llevaría consigo en su viaje, ordenó construir en Teusaquillo 12 bohíos que se agregaron a las casas e instalaciones del Zipa. Pero el 6 de agosto se presentó el suceso que debió ostentar el sello de una creación en la que, como en toda obra original, se mezclan los factores de la reminiscencia y la intuición.
Quizá con anterioridad había pensado el futuro adelantado en conferir al nuevo reino el nombre de Granada. Sin embargo, debió ser en el instante en que subió a la colina lo que no había hecho antes, para, desde el mismo punto en que contemplaba el Zipa, la enorme e inocente sabana, abarcarla él también, cuando surgieron en su mente las imágenes del pasado que le eran más caras. Entonces su resolución adquirió el carácter de definitiva, así como la de reemplazar el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza, que tenía el campamento militar, por el de Santa Fe, ya en su imaginación no una simple base soldadesca, sino su ciudad, la heredera de su terruño natal. Un día llegará en que las palabras me enseñen sus azules secretos. Entonces pondré en formas mejores la emoción y el ensueño que provisionalmente dejo en estas, decía Porfirio Barba Jacob. Era la angustia de la creación, atenuada por la esperanza de que en algún momento podría encontrar la manera de expresar, con la palabra divina del poeta, el tropel de emociones, de sentimientos que pugnaban por abrirse camino entre el saber y el poder. Era dolorosa la lucha. El poeta relata que escribía con gran dificultad. La rima me era un tormento, decía. Las asonancias me contristaban. Forzaba el ánimo para realizar ciertos cantos, aun a riesgo de que se advirtiera en ellos la falta de un óleo melódico e invisible. Y yo me iba diciendo, no importa, estos son esfuerzos, vivir es esforzarse, y cuán duro el esfuerzo del bate trashumante. Es verdad que entregaba al papel el relato de sus experiencias vitales y de su mundo hipersensible, tal como brotaba del corazón a la pluma. Pero tal era, si bien el más importante, tan solo el primer intento de la creación. Así empezaba el arduo y lento proceso de buscar la perfección, de expresar de la manera más bella lo que quería decir. La mayor parte de las veces eliminaba el adjetivo, abolía el oropel, se dolía hasta el llanto por no encontrar el valeroso sustantivo que definiera la idea, que reflejara con rigor su pensamiento. Es bien conocida la historia ocurrida en Guatemala, cuando decidió encerrarse por largos días en el sórdido habitáculo de la pensión en que transcurría sin esperanza su existencia. Clausuró las ventanas de su cuarto, clavó los postigos, apagaba la luz cuando salía y cerraba con doble vuelta de la llave la puerta. Solo lo acompañaban una escalera, su máquina de escribir y unas tijeras. De día y de noche se le oía llorar, escribir, subir y bajar la escalera. Corrió la leyenda de que el poeta ocultaba algún crimen macabro, hasta cuando permitió que sus amigos entraran a su habitación y vieran asombrados que Barba Jacob había empapelado las paredes con sus versos, que toda su poesía se ofrecía como un gran mural y que el extraño Miguel Ángel corría de la cama a la maquinilla de escribir y de esta a la escalera con una palabra, con un verso escrito en la tira de papel con que iba enmendando allí, corrigiendo allá. Como el pintor que juzga a la distancia las luces y las sombras, los colores y las líneas, para establecer la exacta perspectiva, la unidad, la armonía total. De esta manera eliminó, en Cuba, las dos estrofas que habrían vulnerado la belleza plástica y lírica de la canción de la vida profunda. Y así pintó el gran fresco de la loca alegría. Y así nació Acuarimántima. Armonía, armonía, armonía. Mientras Bolívar prepara desde Jamaica su regreso a tierra firme, se cumple el cerco puesto a Cartagena por las tropas de Morillo. Aquí está el comandante Castillo enfrentado a la inminencia de una derrota
y posiblemente de su propio desaparecimiento. El encono con que guardó en su corazón el episodio de 1812 lo privó en esta emergencia de la ayuda de los venezolanos, para quienes la preservación de Cartagena representaba la última esperanza de organizar de nuevo los ejércitos y volver otra vez sobre Caracas. Pudo más en su ánimo resentido el pesar del bien ajeno que el indudable prestigio que ganaría con solo ceder un poco a las instancias de amistad y concordia que le formulaba el caraqueño. Ahora éste se halla en Jamaica y él, Castillo, afrontando con el gobernador Amador el trance amargo hasta lo indecible de un sitio que no dejaba posibilidades de salvación a una ciudad en cuyo recinto amurallado se habían reunido para perecer algo más de 20.000 ciudadanos. Número impresionante si se tiene en cuenta el destino inmediato que les espera. Aún no se sabe de quién fue la torpe iniciativa de ponerle fuego y reducir a cenizas al pueblo vecino de Turbaco y llevar a Cartagena a sus habitantes, todo ello bajo la increíble consideración de que las lujosas casas que en aquel burgo poseían los ricos y las mismas prósperas labranzas que verdeaban por los contornos podían servir de abrigo y sustento a los detestables españoles. Semejante concentración humana no aumentó en un adarme el poder defensivo de los sitiados, pero tornó insolubles en cambio los problemas de alimentación y salubridad. Por eso el pacificador Morillo, al ver frustrados los varios asaltos al arma blanca y los cañones sobre las fortalezas amuralladas, optó por fiar a la acción del tiempo de manera preferente el resultado de la empresa. Sabía, es obvio, que una situación de hambre entre gentes civiles dificulta la disciplina militar y relaja el espíritu de lucha. Los encerrados en Cartagena tuvieron toda la templanza necesaria para sobreponerse a las crueles torturas de cada día, pero era natural que en lo secreto de su corazón se insinuara cada vez con más evidencia la certidumbre de no poder resistir indefinidamente. Por dentro de la ciudad todo era precario. Cerradas por entero las fuentes de abastecimiento, ninguna esperanza había de recibir víveres o refuerzos de tropa. Armas podía haber en abundancia, pero sin brazos que las manejaran, o lo que es peor, sin enemigos visibles al frente contra quienes emplearlas. Por fuera, la situación era aún más grave. Los defensores, dice Montoya Márquez, contaban en la bahía, protegida por las fortalezas y por el cañoneo de las murallas, con una flotilla compuesta de goletas, de buquecitos corsarios o piratas que no habían tenido tiempo de huir, de lanchas cañoneras y bongos de guerra. Es decir, nada efectivo. Buquecitos de corsarios o de piratas que no habían tenido tiempo de huir. O lo que es lo mismo, aventureros y malhechores disfrazados de marinos, con alma de mercenarios y de tránsfugas impenitentes. Sujetos extraños por naturaleza a la esencia misma del conflicto que allí se libraba entre una metrópoli secularmente dominante y unas colonias que se disponían a despojarse por la fuerza de esa condición. Los corsarios no estaban en la bahía, bajo el fuego enemigo, inspirados por un espíritu de gloria o de libertad, sino en su mezquina condición de traficantes de comercio y de sujetos del daca y toma. Ánimas en pena. Noble rincón de mis abuelos, nada como evocar, cruzando callejuelas, los tiempos de la cruz y de la espada, del ahumado candil y las pajuelas. Luis Carlos López. No siempre las religiosas eran víctimas propiciatorias de los piratas. La monja alférez vistió uniforme militar y esgrimió la espada para defenderse de corsarios y protagonizar más de un lance amoroso. Los reductos coloniales brindan pretextos para la fabulación de mitos. Calle de las Sierpes, Tumba Muertos, Los 7 Infantes, del Duende, de la Soledad, de los Dolores y de los Santos de Piedra. Las leyendas se recrean con cada nueva generación. En lo más alto de los balcones se asomaba el diablo a la medianoche y gritaba al noctámbulo transeúnte: mírame el diente,
y el largo colmillo de oro se prolongaba hasta dar al suelo. La gallina de los pollos de oro, los que vivían solo hasta apuntar el sol. La historia de la cabeza de perro iluminada que flotaba por los alrededores del cementerio. Mi padre, radical incrédulo, fue una noche a presenciar lo que consideró infundio de gente novelera, y en la oscuridad pudo ver la cabeza de fuego en el aire. Es un caso de levitación, dijo. Agarró fuertemente su paraguas y se adelantó a los curiosos que se persignaban y protegían con escapularios. La cabeza persistió inmóvil, pero al recibir el primer golpe huyó con agudos ladridos. Muy ceremoniosamente mi padre explicó: no es más que un perro alimentándose de la carroña fosforescente de los muertos. La iglesia, sin embargo, se hizo eco de la superchería en los tiempos coloniales, y en Cartagena se instauró el Santo Tribunal de la Inquisición para justiciar brujas, infieles y judíos. De haber existido en la época de mi padre, éste habría sido quemado vivo en la hoguera por incrédulo e impío.